nosotros damos la bienvenida a la licenciada Carolina Ávila. Ella tiene un nivel académico de PhD, es experta en comunicación política. Le damos la bienvenida, Caroline. Se han cumplido 2 años de gobierno de Daniel Noboa, quedan 3 más por delante, un buen momento para analizar cómo le está yendo al joven presidente ecuatoriano. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un abrazo para usted, para Rosana y por supuesto, como me corrigieron alguna vez en un espacio social, a la radio audiencia, porque hay personas que nos hemos encontrado acá en la linda ciudad de Cuenca y que dicen que le escuchan ni por radio. Por favor, que se resalte muy bien que la radio todavía está vigente. Y es verdad. Un abrazo muy grande, por supuesto, también a todos los que nos escuchan. El análisis sobre los 2 años de administración de Daniel Noboa tiene justamente esas distintas aristas y se dan, en mi opinión, por una provocación. La provocación se da en un mensaje por parte de la cuenta de Twitter o de X, como se dice ahora, del presidente Noboa, y en el que se hace una comparación en lo que él recibe el 2023 y en lo que deja ahora en el 2025, en la forma en la que él está, diremos, administrando el 2025, que aún no lo deja. ¿Cuál es la primera cosa que uno encuentra? Que él sí, y es sin duda meritorio, tener un indicador de riesgo país descendido incluso a menos de la mitad, ¿no? Porque por supuesto se compara con la crisis del 2023, con todo el tema de la muerte cruzada, la crisis carcelaria, no pudo llegar en mejor momento un cambio de administración, ¿no? Que eso, además, un cambio de administración que le permitió tener un paño frío a ese nivel de preocupación. Y de sobre todo nerviosismo en los mercados internacionales. Y ese es un excelente indicador. Sin embargo, el desafío que tiene Daniel Noboa, que tuvo al inicio y que tiene también ahora, sigue vigente, que es el de la inseguridad, y hoy en día además ha aumentado el de la salud, sigue vigente el desafío económico, y esas son las cifras que no ha logrado del todo resolver. Entonces, hay indicadores interesantes. Ya Lupa Media hizo además un pequeño balance de esa información en donde hay imprecisiones y en otros casos del todo falsedades. Más o menos es un 40% de la información que el presidente ha entregado durante estos 2 años que ha podido ser valorada como verdadera, como cierta, y que el resto por lo general requiere otro tipo de lecturas, imprecisiones o falsedades frontalmente dichas, ¿no? Por ejemplo, un indicador que llama mucho la atención, que lo pone el presidente, es que más de 90.000 estudiantes han regresado a las aulas, ¿no? Y compara con la cifra del 2023, que estaba por el orden de los 15 a 20.000. Y se ha dicho siempre, ¿no? Que a raíz de la pandemia hemos perdido 100.000 estudiantes, los cuales no han regresado. Entonces, cuando uno ve esa cifra en educación, dice, wow, aquí hay un resultado. Pero ¿qué es lo que dice Lupa Media, querido Gustavo? Que esos 90.000 son el resultado de un compendio de años, es decir, desde el año 2021 hasta la fecha, y en ese sentido, el acumulado es 90.000, no es el resultado de 2 años de administración. Entonces, si es que eso le pasa a una cifra tan importante como es la de la reinserción escolar, es muy probable que todas las otras cifras tengan la necesaria, diremos, desconfianza de una población que a su vez, al cabo de 2 años, le ha perdido confianza a la administración. Diremos que está claro el acierto en la macroeconomía, el hecho de la inflación, de la reducción de la pobreza, también son factores que han llamado la atención a nivel internacional igual, pero aquellos rubros en donde la sociedad siente de manera directa el peso de la participación del Estado, que es en seguridad y en salud, todavía se mantienen. Algunos datos, por ejemplo, hablando de las muertes violentas por cada 100.000 habitantes, en noviembre del 2023 eran 47, hoy se estiman 52 por cada 100.000 habitantes. Obviamente también se puede hablar de los incrementos que hemos tenido, el IVA, el diésel, que son elementos en donde los ciudadanos en este momento tenemos que poner más dinero de nuestros bolsillos. Y hay un indicador que no pone el presidente y yo creo que habla muy bien de lo que está pasando cuando tomamos este tipo de medidas, y es la pobreza extrema. De 9,8 hoy está en 10,4. Y
condición de mayor pobreza en la población es realmente preocupante. Hay otro detalle, porque si bien es cierto, puso como el presidente como un resultado o como un elemento más de su administración, que era el precio del petróleo. El petróleo estaba, según menciona él, en $77 el barril en noviembre del 2023, y mientras que ahora está en $68 el barril. Resulta, por ejemplo, que el precio, el valor del petróleo, diremos, no se alcanza no tiene un correlato con el nivel de producción. En este momento está en 151.000 la producción de barriles diarios, y en el 2023, en noviembre, era 173.000. Entonces, ahí tenemos una idea de qué es lo que está pasando también en la administración, y por eso estos grises que se encuentran con claridad en las opiniones de los analistas. Caro, muy buenos días. Luego de estos 2 años, pero sobre todo luego de este revés en la más reciente consulta popular y referéndum que se dio en este mes, la pregunta aquí es respecto de las expectativas ciudadanas. Estos 2 años ha habido muchas expectativas, y como tú bien manifiestas, y los datos que se han analizado en el transcurso de estos días dan cuenta de que los problemas reales, directos, que vive el ciudadano, que vive la ciudadana, no han recibido una respuesta. El tema de la inseguridad, vemos que lejos de superarse, sigue generando miedo, temor, incertidumbre, problemas económicos. Los temas de la salud, ni qué hablar. Ha habido montones de exigencias de diversos sectores que le han solicitado al presidente que declare en emergencia el tema de la salud. No hay medicamentos, no hay citas médicas, no hay especialistas, no hay insumos, en fin, lo que se dijo luego de este revés en la consulta popular es, bueno, ahora sí el presidente tiene que ponerse a trabajar. Hay que decirle al presidente ahora sí que trabaje, ya dejémonos de las campañas en TikTok, dejémonos de los discursos, dejémonos de los viajes, dejémonos de los bonos. Ahora sí, presidente, póngase a trabajar. ¿Cuál es el reto en este momento? No le hemos podido escuchar al presidente de la República, y quizás eso también, Caro, valga algún análisis. El presidente no ha dicho más allá de lo que ha expresado en su cuenta en la red social X. No le hemos escuchado a él personalmente hablando y diciendo mayor cosa al respecto de lo recientemente ocurrido. Bueno, me da la impresión, mi querida Rosy, que no hay una estrategia comunicacional post proceso electoral. Me parece que muy extraño, a su vez, por supuesto, que a pesar de que normalmente uno planea escenarios a favor o en contra, lo correcto, lo profesional es tener esos escenarios ahí sobre la mesa, discutidos y tomado decisiones al respecto, pues eso no se ha visto en la actual administración. En este revés que ha recibido no hay una estrategia de contención, y de hecho tampoco una estrategia que de alguna manera hable sobre este hito que es importante, ¿no? 2 años de administración. Yo imagino que han decidido bajar el volumen al máximo posible a la comunicación gubernamental, precisamente porque todo lo que lanzan, recibe hate, o sea, recibe rechazo, recibe reclamo, y cuando este es el escenario, lo más probable es que pones un perfil mucho más modesto para que al menos la conversación negativa no sea provocada, ¿no es cierto? Pero bueno, uno puede entender esa idea, pero no lo haces con un tuit como el que acabamos de ver, en donde en lugar de hablar de las soluciones que importan al país, habla de las soluciones macroeconómicas que pueden ser indicadores, pero que no necesariamente resuelven la calidad, el bienestar, las necesidades urgentes, ¿no? Ayer le escuchaba a José Julio Prado, que está a cargo de tanto de la integridad, como le llaman, creo, la secretaria ahora de Secretaría de... A cargo de todo, diría yo. No, claro, sí, por supuesto. Aclaró además que no era tanto, que era solo poquito, que eran solo 8 cargos, no más. Y era la UAFE, la integridad de honestidad pública, creo, y la otra es la CERCOP. O sea, no son pocas cosas las que están en este momento en su alforja, ¿no? Pero básicamente lo que él decía es que con este contrato que está viniendo con Google Health, y se va a poder identificar el médico que esté ahora sí disponible para poder atender la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Llevamos
últimos 2 años, en este último en particular un año, en donde hay mayor crisis en materia de salud y se habían negado inclusive a declararle crisis, ¿no? Le encargan el Ministerio de Salud a la vicepresidencia y yo todavía quiero pensar que es en el afán de elevarle a la máxima prioridad esta problemática. Por ahí hay voces que dicen que lo que están queriendo es bajarle el perfil a la vicepresidenta y quemarla en una de las carteras más complejas. Yo todavía quiero pensar bien de las Posiblemente, personas. Caroline, es simplemente un puente porque sabemos que tiene enormes dificultades para llenar puestos claves el gobierno. Yo quiero pensar, exacto, quiero pensar que le falta gente y que dicen denme una mano y no que sea lo otro, ¿no? Pero básicamente a lo que voy es la primera expresión de la vicepresidenta fue pedir un análisis profundo de lo que pasa en los hospitales. Y eso llama poderosamente la atención porque hace 2 meses que están con una comisión presidida por ella misma revisando lo del sistema de salud, precisamente porque había la exigencia tanto pública como política de declarar en crisis, decidieron hacer una revisión, una comisión para ese fin. Y que después de 2 meses todavía no tengamos un diagnóstico Pero además, profundo. Caro, hay varios informes de veedurías y observatorios aquí mismo en la ciudad de Cuenca con datos realmente importantes respecto de la situación, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cuenca del José Carrasco Arteaga, del Hospital Claro. Vicente Corral Moscoso, y son informes que han sido entregados al gobierno. Entonces, por supuesto que llama la atención que no exista, y por eso te decía, una orientación comunicacional adecuada, Claro. porque al final esa es la El, materia en la que yo el me tema, dedico a Caroline, analizar, ¿no es es cierto? que tenemos, y justamente es lo que estamos evaluando, 2 años de evidencias en todos los órdenes de gobierno. Y aquí es donde sus acuciosos y agudos resúmenes valen la pena. ¿Qué elementos considera usted han marcado la relación entre el Ejecutivo y la ciudadanía en estos 2 años? Bueno, creo que primeramente han marcado esa relación las condiciones de crisis que se han hecho más que evidentes. El momento que hay una crisis es el momento en que el presidente o el gobierno de alguna forma inserta elementos en esa conversación, coloca TikToks, coloca voceros, establece algún tipo de interacción, cualquiera que este sea, positiva o negativa, ¿no? Y lamentablemente este gobierno en estos 2 años, su forma de graficarlo no es en estático, ¿no? Tiene picos y valles, tiene picos y valles, y de la misma manera reacciona la aprobación. Cuando se hacen estudios estadísticos de la aprobación, también se refleja igual a sí mismo en picos y valles. Y es precisamente porque hay una correlación con las crisis y con la manera en la que él afronta esas crisis, con los procesos electorales y la manera como él pone al gobierno en campaña permanente. Entonces, bajo esa premisa hasta ahora ese es el escenario. ¿Cuál es la diferencia que probablemente tenga que enfrentar en estos próximos años? Es que anteriormente él, en el contexto de estos 2 años, vivió la consulta popular, la primera vuelta de las elecciones y luego la segunda vuelta y ahora la consulta popular. Es decir, solo él nomás lleva 4 procesos electorales en 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que hay un proceso electoral hay una forma de polarizar más todavía la sociedad y de relacionarla a partir de promesas y no tanto a partir de hechos. En este momento ya no tiene más procesos electorales y le va a tocar buscar nuevas formas de relacionamiento con la población que sean permanentes y que no sean solamente el resultado de las reacciones o de los postureos, como le saben llamar, de alguna manera, cuando existen elementos que no son profundamente planteados, sino simplemente impactos noticiosos, como por ejemplo el ingreso de las Fuerzas Armadas en tanqueros con el presidente en el centro allí a Durán. El ingreso a Durán fue absolutamente un espacio armado al más puro estilo cinematográfico que le generó 5 puntos de rebote en la aprobación presidencial, pero que no redujo en una sola las muertes violentas en Durán. Entonces, ese tipo de espacios han sido la manera como se relaciona el presidente con de alguna manera presentaciones superficiales que en este momento va a tener que profundizarlas más para que sobre todo la gente pueda tener una mejor relación, una mejor evidencia de cuánto le beneficia la acción gubernamental. Como dice Calderón, el periodista, ahora sí le va a tocar gobernar.
El tiempo se nos va agotando, Caroline. Quisiera preguntarle también sobre la deuda del gobierno con Cuenca. ¿Cómo se explica ese giro de apoyo de un 65% a Noboa a favor a lo que podría quedar como lectura de esta última consulta popular, un 62% en contra? Y quizás añadiendo a esto, Caro, la ratificación del gobernador. Claro que sí. Mira, hay uno de los que hacen análisis de los datos postelectorales, que es el Javier Rodríguez. Y el Javier hizo un estudio que revisó un poco cuánto habían retrocedido los apoyos que había recibido el gobierno en estos últimos tiempos. Y hace una comparación muy interesante, porque lo hace con la pregunta sobre las Fuerzas Armadas en la consulta del 2024 y sobre las bases militares extranjeras en la del 2025 sobre los votos totales. Y en este caso, el Azuay es la provincia que más retrocede, menos 72 puntos. Es increíble la manera como en el Azuay en particular se nota la pérdida de apoyo que recibe el presidente Daniel Noboa. Yo lo he dicho que este, en mi opinión, es precisamente el efecto del Quinto Río. ¿Qué implica esto? No me refiero solamente a la organización como tal. Me refiero a a todo ese fenómeno social que implica el haberle apoyado, confiado en cierta perspectiva y haber sido traicionados. Esa sensación de traición es muy dura, y en este caso la provincia de La Suay en la que mayor profundidad hay en ese revés, en ese retroceso. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es este momento, el rol más importante del gobernador que ha sido ratificado? No le ha tocado fácil? A mí me parece que ha sido de las provincias más duras para poder sostener el apoyo, y de hecho ahí está la evidencia. Es tratar nuevamente de hacer mucho más fuerte la presencia gubernamental, pero en los temas que le importan al cuencano, a la cuencana, a los azuayos, ¿no? Entonces, ¿cómo está el gobierno interactuando con la política ambiental? ¿Cómo está el gobierno interactuando con la política en salud, ¿no? ¿Qué respuestas se está dando en materia de seguridad, dado que aquí tenemos una de las cárceles, ¿cómo le llaman? Regionales, ¿no? Entonces, si el gobierno se concentra en dos, tres cosas, y Javier Bermúdez tratando de hacer evidente, de hacer tangible la participación gubernamental, es posible que al menos quienes sí le apoyaron a Noboa en su momento puedan recuperar nuevamente ese entusiasmo. Ese es un gran desafío que no va a ser nada fácil, por supuesto. Para cerrar, y hablando de la experticia suya, la comunicación política, ¿cómo ve usted ese reto que enfrenta el gobierno para recuperar credibilidad y construir consensos? En primer lugar, cumplir lo que promete. Si hay algo que ha lastimado y profundamente la administración de Daniel Noboa, es que ha incrementado la desconfianza en su palabra, en su administración. Buena parte de ese no se explica por la incertidumbre que se generaba en el votante, en la ciudadanía, el momento de dar un apoyo a algo que no quedaba claro. Entonces el presidente requiere con urgencia establecer líneas directas en las cuales se promete y se cumple, se promete y se cumple. Comience con poquito, comience con detalles puntuales, donde dice: yo les prometí esto, aquí está, aquí les traigo, esto les estoy dejando. Pero si es que sigue insistiendo en que los escenarios son otros y toca darle la vuelta y toca seguir sacrificando, en algún minuto va a terminar de perder el poco pulso político que este momento tiene. Ahora usted me va a decir: esto no tiene nada que ver con comunicación, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando ponemos una vocería, puede ser Jaramillo, puede ser Rosero, puede ser el nombre que usted quiera, pero si no hay trasfondo político, mal puede la vocería aportar en añadir certezas, en generar consensos. Peor todavía si la vocería no es la adecuada, si la forma de hacerlo no es la adecuada. Entonces, en mi opinión, cualquier remedio comunicacional tiene que estar atado a una gestión política que genere certezas. La comunicación al final tiene que ser siempre el resultado de la política, no al revés. Entonces el presidente requiere hacer política, es decir, gobernar de tal manera que la comunicación pueda ser la mejor consecuencia de ese gobierno. Bien, muchísimas gracias a Caroline por haber estado con A nosotros. usted, muy amable, gracias por la La invitación. licenciada Caroline Ávila, PhD, experta en comunicación política. Son las 7:50.